El cuarto elemento más abundante del universo es el material primordial que se asocia con otros para generar vida. La Tierra sin el carbono no sería más que un píxel desierto. Y sin embargo, el secreto del éxito del carbono no es más que la asociación entre los elementos. De la misma manera, en Path Group, creemos en la sinergia para transformar el mundo. Una sinergia que nos integra y empuja a crecer juntos, porque sabemos que en el enlace con el otro sucede la chispa que hace realidad una idea que lo cambia todo. Una idea que puede surgir en distintas lenguas, pero que habla un mismo idioma. Un idioma universal, el de la pasión por transformar. Мы трансформируем. نحن نتحول. 那我们改变现实。 Transformamos. Wir verwandeln. We transform. Somos el eslabón que termina de darle forma a los sueños en una larga cadena de pequeñas, medianas y grandes empresas que nos confían su capital más preciado para seguir haciendo, porque siempre queda camino cuando se lo va construyendo. Hacemos más que máquinas, hacemos sinergia, brindamos soluciones y cada vez que nos asociamos contigo, somos más, mucho más. Somos una fuerza que no tiene obstáculo, una fuerza capaz de construir lo que todavía no se pensó. Junto a ti, hacemos humanidad. Eso es ser humano, apoyarse en el otro para construir una idea en evolución. Path Group. Aliados del futuro en construcción. Buenos días, mi nombre es Esteban Chamas y represento a Path Group. Somos un grupo multidisciplinario de empresas especializado en la fabricación de equipos y en el asesoramiento de proyectos productivos. En esta ocasión presentaremos el quinto de esta serie de 6 webinars titulado La compresión del producto semielaborado, que dictará el licenciado Arturo Goya. Para quienes no lo conocen, el licenciado Arturo Goya tiene 20 años de experiencia en el laboratorio Babó, 5 de ellos en el área de desarrollo y los 15 restantes en el área de producción de sólidos comprimidos. Antes de dar inicio a la ponencia que llevará adelante el doctor, les queremos contar un poco cómo será la dinámica que emplearemos a lo largo de este webinar. Como lo hicimos en los anteriores, les pedimos a todos que mantengan sus micrófonos silenciados. Va a haber 2 instancias en las cuales vamos a realizar un impasse necesario para que ustedes hagan llegar las dudas, consultas o sugerencias que tengan. Para ello, les pedimos que la canalicen a través del botón Actividades que van a encontrar en el extremo inferior derecho de la pantalla, seguidamente de la opción Preguntas y Respuestas. Ingresan ahí, dejan su consulta y en los espacios para poder disiparlas a las mismas, seguramente el licenciado las podrá llevar adelante. También les contamos como método de contacto que tenemos el mail info@pathgroup-sa.com o el de marketing @pathgroup-sa.com para que nos hagan llegar por ese canal sus dudas, consultas o sugerencias. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, fundamentalmente el canal de YouTube, en el que seguramente vamos a ir subiendo videos tanto del webinar como de otros videos interesantes y que seguramente van a crear convenientes relativos a la industria farmacéutica. Sin más, los dejo con el licenciado. Arturo, buen día. Buen día, Esteban, ¿cómo estás? Y bueno, buen día para todos, muchas gracias por la asistencia. Hoy es el quinto webinario, esta vez compresión de semielaborados. Recordarán, los anteriores 3 webinarios apuntaron justamente a cómo se obtenían los semielaborados tan importantes para que la compresión, es decir, la dosificación de esos semielaborados, tuviera un desempeño de calidad y con una velocidad importante. Entonces, permítanme que voy a ver si puedo presentar la... Aquí estamos. Aquí está la presentación. ¿Me confirman si se ve bien?
Sí, correcto, Arturo, se ve correctamente. Si querés poder dar Bueno, inicio a la misma. entonces, el tema de hoy, la compresión del producto semielaborado. La compresión, ¿qué es la compresión? Es una operación unitaria que transforma polvos o granulados en una unidad monolítica llamada comprimido. Bueno, eso es una definición bastante simple, pero bueno, realmente concretar la compresión como operación unitaria implica ciertas complejidades. Por eso, lo importante del semielaborado, por eso hemos hablado tanto de cómo debe ser el semielaborado. ¿Para qué? Para que la calidad de los comprimidos obtenidos con altas velocidades de producción tenga cabida. Porque justamente calidad y velocidad lo que determinan es la productividad industrial. Y esto tiene hoy mucha vigencia porque, la competitividad es muy grande. El tema lo planteábamos desde el principio de la siguiente manera. ¿Con qué alimentamos? ¿Con qué semielaborado cargamos las tolvas de las compresoras? Bueno, hace muchas décadas, en las viejas compresoras rotativas, muy básicas, sin automatización, sin sensores, sin precompresión, por ejemplo, entre otras cosas, las velocidades eran relativamente bajas, digamos 60.000 comprimidos hora, lo que significa más o menos 1.000 comprimidos por minuto, y bueno, el tiempo pasó, y hoy tenemos compresoras de última generación, con tecnología sofisticada, con sensores, automatismo, y con una cantidad de dispositivos que permiten justamente producir a velocidades muy altas, tan altas como 200.000 comprimidos hora o más, 300.000, 400.000 y mucho más. Esto es aproximadamente, en términos de unidades por minuto, hablar de 2.000, 3.000, 4.000 comprimidos por minuto, lo cual parece una enormidad, pero ya es algo hoy que es accesible en estos equipos tan sofisticados. Pero, bueno, cualquier semielaborado puede ser procesado en estas compresoras, ese es el tema de siempre. Una compresora de alta velocidad, de las actuales, requiere semielaborados con características especiales. Entonces, ¿cuáles son esas características? Ya hemos visto en esta simulación lineal de una compresora rotativa que cuando nosotros vamos a alimentar aquí en la tolva, ese polvo, esa mezcla, va a tener que tener una densidad adecuada, por supuesto, para llenar, porque acuérdense que la compresión es un proceso volumétrico, con lo cual la densidad es central, no dosificamos por peso, sino dosificamos por volumen. Debe tener una fluidez adecuada para que desde el bin, donde tengo el semielaborado, y por efecto de la gravedad llegue hasta el feeder, alimentador, cargador, esforzador, o como quieran llamarlo, pero en definitiva con un sistema que facilita el llenado de las matrices. ¿Por qué? Porque justamente lo que se llama tiempo de llenado es muy breve ahora que estamos andando a 2.000, 3.000 o 4.000 comprimidos por minuto. Con lo cual, la gravedad no es suficiente, hay que tener una estructura forzadora, a esto lo llamamos cargadora, y de ella vamos a hablar. Pero claro, requeremos fluidez también. Y también necesitamos que las mezclas, granulares o mezclas directas, tengan compactabilidad, es decir, que con la menor fuerza posible nos den comprimidos lo más consistentes, con resistencia mecánica adecuada, y con la menor cantidad de defectos posibles, ¿no? Friabilidad tiene que ser normal y tiene que tener una cantidad de atributos estos comprimidos. Entonces es importante la compactabilidad como atributo de la mezcla. Y por último, bueno, que la mezcla sea uniforme porque las unidades tendrán que tener una distribución de principio activo uniforme. Así que bueno, esto es un repaso un poco de lo que hemos ido viendo en estos webinarios. Y entonces ahora el tema es cómo con este semielaborado, supuestamente muy bueno, vamos a operar las compresoras en su mejor configuración, vamos a estudiar las variables que se contemplan, y a la máxima velocidad que permita obtener justamente comprimidos de alta calidad. Siempre hay que maximizar la velocidad de producción, esto es un concepto industrial muy básico. Bien, antes de que nada quiero, aquí les muestro una compresora rotativa de última generación, esto es una Winca, y quiero distinguir entre dos aspectos. Por un lado, lo que se llama armado de la compresora, cómo armo la compresora en términos de sus dispositivos, y también las variables
que puedo ajustar o configurar para llevar adelante el proceso. El armado tiene que ver con qué tipo de plato o torreta voy a poner. Voy a poner un plato que tenga cuántas unidades, cuántas matrices, de qué tipo van a ser. Van a ser BB, 3/4, 1 pulgada, que son las D. Esto es importante hacia la velocidad, sobre todo, pero también a la calidad, ¿no? Tenemos que saber elegir para cada tipo de producto cuál plato debemos recurrir. La leva de llenado, un tema que a veces pasa muy escondido. La leva de llenado es una herramienta fundamental y cuando adquirimos una compresora siempre tenemos que asesorarnos de qué variedad, qué familia de levas de llenado tiene, porque la leva de llenado es la que permite el llenado masivo, la sobrecarga de la matriz para que luego la leva de dosificación la ajuste. Entonces, la leva de llenado es importante en ocasiones, sobre todo cuando hay variación de peso de los comprimidos. Vamos a ver esto enseguida. La rampa de eyección, que es esa leva que permite que el punzón inferior, una vez retirado el superior, suba por la rampa y eyecte el comprimido y lo entregue a la caja que lo recepciona. El herramental, bueno, punzones y matrices, tenemos que conocer la norma, si es euro, si es IPT, el tamaño, etcétera, etcétera. Todo esto configura de alguna forma el armado. Y después tenemos las variables que podemos configurar y que iremos ajustándolas en un valor en función de determinada experiencia que vayamos tomando con el producto que estamos procesando. La velocidad de giro del plato o torreta, las RPMs, que en definitiva, RPMs multiplicado por el número de estaciones o matrices nos dará el número de comprimidos por minuto. Pero no solamente eso, la velocidad de giro de las estrellas que conforman la cargadora también en RPM. Este tema lo vamos a discutir en breve. Es muy importante la cargadora, como les decía. Es ella quien ayuda a la gravedad a llenar las matrices. Y finalmente, el espesor de precompresión. Ya estas compresoras modernas, obviamente, tienen una etapa de precompresión, que es la etapa que esencialmente se ocupa de densificar, retirando el aire, la mayor cantidad de aire posible, y evitando que en la compresión se produzca compresión justamente de aire. Entonces, bueno, el espesor de compresión va a definir una fuerza de compresión y la capacidad de desairear la mezcla para dejársela presentada a la siguiente etapa, a la compresión, donde también tendremos que definir qué espesor, qué distancia va a haber entre el punzón superior y el inferior en el momento mismo de la compresión, el valor H. Ya discutiremos también en detalle esto. Pero estas que he mencionado son justamente factores de armado y de configuración. Pero también tenemos variables que podemos monitorear, que podemos estar permanentemente mirando, y estas son la fuerza de compresión que se desarrolla en cada uno de los eventos de compresión de cada una de las matrices. Es un control permanente. También podemos evaluar la precompresión, mirarla, y saber qué nivel de eyección estamos teniendo ciclo a ciclo. Así que estas compresoras tienen todos estos dispositivos que nos permiten inclusive caracterizar a nuestro producto en términos de parámetros de fuerza, porque en definitiva la fuerza de compresión la hace la máquina, pero tiene que ver con las características de nuestra formulación, en definitiva del semielaborado. Bien, antes de avanzar quisiera hacer una especie de planteo de los problemas que los farmacéuticos y los técnicos tenemos cuando nos enfrentamos a esta etapa tan importante que es la compresión. Y lo quiero plantear en términos de la compresión operando a elevada velocidad de producción. Esto es muy importante. En ese marco, quiero presentarles lo siguiente: los problemas farmacotécnicos que pueden surgir, el factor o impacto económico que estos pueden tener, el origen del problema que da lugar a este problema farmacotécnico y las soluciones primarias y secundarias, ¿no? Lo primero que quiero destacar es la variación de peso. En toda la industria de sólidos comprimidos, la variación de peso es un tema central. Siempre hay una variación de peso, natural, normal, acotada, pero muchas veces esa variación de peso individual, me refiero,
desborda los límites aceptables. Entonces, cuando eso ocurre, va a haber un impacto económico porque va a haber pérdida de material, e inclusive se pueden hasta perder lotes por ese factor de variación de precio individual que se va de la escala y que después va a rendir una no uniformidad de contenido de principio activo, o sea, de la calidad analítica. Entonces, cuando tenemos este problema, el origen puede ser o la baja fluidez del semielaborado, obviamente lo que decimos siempre, no fluye adecuadamente y a pesar de los esfuerzos de configurar la velocidad de la cargadora, no es posible, o hay una inadecuada configuración del sistema de control de peso. Esto en ocasiones ocurre, una máquina sofisticada, pero no configuró bien cómo va a ser el control de peso, y entonces, bueno, ahí comienzo a tener problemas. O a veces ocurre que la fluidez es buena, pero existe lo que se llama asincronía entre la velocidad de giro de la torreta o plato y la velocidad con la que las estrellas de la cargadora giran por encima de las matrices. Y esto puede tener como consecuencia un inadecuado llenado de las matrices. Soluciones. Como primera solución, en el caso de la baja fluidez del semielaborado, claramente hay que hablar con desarrollo galénico, establecer el problema y mejorar la fluidez. Habrá que mejorar con fluidificantes, habrá que granular, habrá que hacer alguna maniobra, cambiar fórmula, lo que fuere, pero es necesario mejorar la fluidez, porque si la fluidez es mala, no hay con qué salvar la situación. La otra cuestión tiene que ver con, bueno, configuremos el monitoreo y control de peso automático adecuadamente. Esto es parte del entrenamiento que todo técnico tiene que tener con máquinas sofisticadas. Cómo manejar el sistema de monitoreo y control. Y por último, en el caso de la sincronía, ajustar la velocidad de la cargadora para que sea sincrónica, para que entre en fase con el plato. Esto es una cuestión empírica netamente, y que cada técnico, cada compresor, con el correr del tiempo, se acostumbra a establecer para cada producto. Y esto es muy importante porque después pasa a ser información del producto mismo. Y en el batch car o en el protocolo de elaboración, uno hasta puede establecer que la velocidad de las estrellas de la cargadora serán tantas RPM. Bien, solución 2. Bueno, la solución secundaria 2 es la siguiente, es paliativa, es una solución de momento, es una solución transitoria, es una solución que implica reducir la velocidad de compresión, con el objeto de que, bueno, darle más tiempo al polvo a que llene adecuadamente las matrices. Pero esto no puede ser una solución definitiva. Yo no puedo tener una máquina que anda a 3.000 comprimidos minuto, haciéndola andar a 1.000 comprimidos porque no estoy en condiciones por la fluidez, por el sistema automático o porque no he sabido configurar la velocidad de la cargadora. Entonces, son soluciones paliativas. El otro gran problema es la baja dureza de los comprimidos, cuyo impacto económico es variable. En general, la dureza de los comprimidos se alcanza, salvo que el valor mínimo sea crítico y que tenga problemas de ruptura en las etapas posteriores, me refiero a recubrimiento o emblistado, pero bueno, eso, el impacto es variable realmente. Lo mismo que el otro problema, que es la alta friabilidad. Aunque aquí el impacto económico es más alto, porque ¿qué pasa? La friabilidad implica la pérdida de un porcentaje de polvo del comprimido, pero no solamente esto, sino también un aspecto que se puede alterar y que puede implicar el no paso de los controles de calidad. El decapado en compresión, que tiene un impacto económico elevadísimo, muy alto, es decir, no podemos hacer un lote que tenga ni siquiera un solo comprimido con tendencia a decaparse, ya sea en compresión o decapado en eyección, tema que podemos discutir enseguida, ¿no? Pero estas son, el decapado es la ruptura del comprimido en dos, ¿no? Se abre como consecuencia de factores especiales, ¿no? Y que tienen que ver con la fuerza de compresión, con la fuerza de eyección, con la consolidación y la compactabilidad. Bien, el origen de este grupo de problemas farmacotécnicos es que el semielaborado presenta en general baja compactabilidad. Recordemos, la compactabilidad es aquel atributo de una mezcla de partículas, ya sea mezcla directa o granulados, por el cual con una dada dureza se obtiene con una dada fuerza de compresión se obtiene una dada dureza. Obviamente,
alta compactabilidad significa que con baja fuerza obtengo comprimidos duros. Y baja compactabilidad significa que con mucha fuerza obtengo comprimidos blandos. Y esto tiene que ver justamente con la etapa de desarrollo. Nosotros tenemos que tener fórmulas desarrolladas que tengan alta compactabilidad. Otro aspecto que puede dar origen a esta baja dureza, a estos decapados, es que nuestra fórmula, aún con buena compactabilidad, tiene ciertos componentes, sobre todo los que son de deformación viscoelástica, como algunas celulosas, que no solamente su deformación depende de la fuerza o presión que aplique, sino del tiempo que le dé para que se deforme. Como estamos trabajando a alta velocidad, obviamente que el tiempo es breve, y en estos casos de breve tiempo para la deformación, estos componentes juegan en contra, y entonces ahí pueden aparecer los decapados, las altas friabilidades. Entonces, el origen del problema es, si bien es muy técnico, pero hay que tenerlo presente. ¿Y acá cómo se trabaja? Bueno, hay que mejorar o la compactabilidad, si es un problema esencialmente de compactabilidad, y obviamente reducir aquellos componentes de la fórmula que tengan características viscoelásticas, y así el semielaborado entonces tendrá un mejor desempeño. En ocasiones yo creo que la solución pasa por reducir aquellos componentes más bien celulósicos o algunos almidones, no necesariamente eliminarlos, pero reducirlos en proporción y aumentar los componentes fragmentarios, la lactosa, los carbonatos, etc. Pero bueno, es un tema aparte esto. ¿Y la solución alternativa cuál es? Es de vuelta, es paliativa, reducir velocidad de compresión para aumentar el tiempo de residencia en la compresión, el dwell time. Entonces, claro, está más tiempo entre las ruedas de compresión y ahí va a haber mejor deformación, va a haber más consolidación, más dureza. Pero tuve que reducir la velocidad, que es lo que no quiero. Lo mismo en el caso de el decapado. Tengo que reducir la velocidad y además, en ocasiones, tengo que reducir la fuerza de compresión. ¿Por qué? Porque la fuerza de compresión es la que muchas veces es determinante de las fuerzas radiales residuales, que ahora vamos a discutir, consecuencia o efectos sobre tienen efectos sobre el decapado. Por último, el pegado de los comprimidos. Ustedes saben que en el mundo hay una pérdida anual en términos de millones de dólares por pegado de los comprimidos. Hay muchos trabajos relativos a esto. ¿Y por qué? Y bueno, porque los comprimidos tienen algún componente que tiene tendencia a pegar, o tienen una inadecuada lubricación, o se usa herramental inadecuado. Bueno, los orígenes pueden ser varios, pero esencialmente la solución primaria apunta a mejorar la lubricación, sin comprometer obviamente la calidad del semielaborado, ¿no? Recuerden siempre, la lubricación puede empeorar las características por el concepto de hidrofobización. Recuerden que los lubricantes son hidrofóbicos en general, y esto puede hacer que lubricos sí andan muy bien, no se pegan, pero resulta ser que están hidrofóbicos y tienen baja dureza, etc. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y también el tema de punzonería. La punzonería es también un factor que nos puede llevar al pegado, aún con una buena mezcla. ¿Por qué? Porque tiene poros, porque no está bien pulida, o tiene puntos de erosión. Entonces, conviene o reemplazar la punzonería o pulirla como una situación de momento. Así que bueno, este es un cuadro muy general, muy así rápidamente planteado de los problemas farmacodinámicos más comunes, su impacto económico, su origen, algunas soluciones principales y secundarias. Aquí me gustaría detenerme para ver si hay consultas, algunas preguntas que quieran plantear, y después ya retomamos y seguimos con el webinario. Gracias, Arturo. Tengo una consulta que llega desde Ecuador. Carlos Vélez pregunta, ¿existe alguna posibilidad de medir de alguna manera la fluidez antes de llevarlo a comprimir? Sí, hay gran cantidad de pruebas farmacotécnicas para valorar la fluidez de una mezcla de polvos, sea mezcla directa o granular.
A mí, sinceramente, el que más me gusta por su simplicidad y por su concreto valor que nos permite tener una real dimensión de la fluidez es lo que se llama índice de Carr. Y les cuento, es tan sencillo como agarrar una probeta de 100 mililitros, llenarla en forma laxa, agregándole el polvo cuya fluidez queremos medir, llenarla hasta los 100 mililitros, y una vez que tenemos eso lleno, comenzar a golpearla, y van a notar que el nivel comienza a bajar de 100, que fue el nivel hasta donde lo llenamos, a bajar progresivamente 95, 90, 85 y así. Hasta que en un momento dado, y por más golpes que demos contra una estructura blanda, digamos, ¿no? Porque es una probeta de vidrio, vamos a encontrar que, bueno, ya más golpes no producen una reducción del volumen. Entonces, imagínense que ustedes arrancaron, llenaron a 100 y después de golpes, infinitos golpes, llegan a que el volumen ahora ocupado es 85. Entonces, decimos que el índice de Carr es 15. Un índice de Carr de 15 está casi con seguridad, digo casi porque, bueno, podemos dar un poco de alternativa a la duda, pero con 15 de índice de Carr, esa mezcla tiene muy buena fluidez. Si el índice de Carr está por encima de 20, es decir, si llegamos a 80 mililitros, podemos decir que estamos en el límite. Y en tanto más alto sea esa diferencia, o sea, si llega a 70, el índice de Carr es de 30, si llega a 60, el índice de Carr es de 40, y ya estamos hablando de muy malos índices de fluidez. O sea, fíjense cómo un ensayo que es muy, pero básico, agarro una probeta, la lleno con el polvo cuya fluidez quiero estimar, y con golpearla hasta que se estabilice, tengo un número que me dice bastante claramente cuál es esa fluidez. Realmente es formidable. Otros estudios, el ángulo de reposo, el ángulo de caída, sirven, pero yo creo que el más práctico y el más preciso o con menos error es el índice de, llamado también índice de compresibilidad o índice de Carr, que fue este ingeniero famoso que lo desarrolló. Perfecto, muy claro. Agregamos una más que llega desde México. Fernando San Javier pregunta, en el proceso de mezclado final, ¿cómo impacta en la compresión y también como en el test de disolución posterior? Bien, el mezclado, yo siempre digo lo siguiente, uno mezcla todos los componentes menos el lubricante. Es decir, uno mezcla el activo, si es una mezcla directa, el activo con los diluyentes, con el superdesintegrante, con un tensioactivo, con lo que fuere. Todo eso lo mezcla y una vez que sabe que está uniforme, le incorpora el lubricante y hace una mezcla breve con lubricante. La mezcla breve con lubricante se llama lubricación, pero está separada de la mezcla global. Está separada, es otra etapa de mezclado. Se llama mezclado con lubricante o lubricación. Es una mezcla breve en tiempo, con velocidad bastante reducida, y esto tiene que ver con que los lubricantes que usamos los farmacéuticos son en general de carácter hidrofóbico. Si uno mezcla con lubricante mucho tiempo o a mucha velocidad, corre el riesgo de que este tipo de lubricante hidrofóbico, el ejemplo prototípico es el esteato de magnesio, cubran las partículas de nuestro granulado o de nuestra mezcla directa y la transformen en una mezcla hidrofóbica. Recuerden que el esteato de magnesio es una cadena hidrocarbonada muy larga, de 16 átomos de carbono, si no me equivoco, que tiene carácter hidrofóbico, repele el agua, forma monocapas, afecta la formación de uniones en el comprimido, con lo cual fíjense la situación. Si sobrelubricamos porque hemos metido el estearato y hemos mezclado mucho tiempo a mucha velocidad, corremos el riesgo de que los comprimidos salgan con baja dureza, pero paradójicamente tarden mucho tiempo en desintegrarse y como consecuencia tarden mucho tiempo en cumplir la disolución, en disolver el principio activo y no cumplir disolución. ¿Y esto por qué? Porque justamente son blandos porque las capas hidrofóbicas
impidieron formaciones de uniones, pero al mismo tiempo están repeliendo el agua cuando caen en el disgregador, y el agua no infiltra fácilmente al comprimido, no activa el superdesintegrante, no se estalla el comprimido, no se liberan los cristales fácilmente y la disolución queda retrasada, con lo cual analíticamente podemos decir que el comprimido no cumple el test de disolución. Entonces es un problema. Por eso a mí me gusta siempre separar el mezclado del mezclado con lubricante. El mezclado con lubricante es un mezclado de breve tiempo, de baja velocidad y con un lubricante cuyas características las tenemos sumamente conocidas. Me refiero a términos de tamaño, de partículas, de superficial, etcétera, porque nos puede complicar mucho el proceso. Bien, 2 consultas más sumamos para esta etapa. La primera llega de parte de Andrea Calderón. Dice, mi consulta es, ¿a qué puede deberse que una tableta inicialmente funciona con un peso establecido y al pasar los años, 2 o 3, ese peso no genera una buena dureza? ¿La puedo repetir? Te la reitero. Dice Andrea Calderón, ¿a qué puede deberse que una tableta inicialmente funciona con un peso establecido y al pasar los años, 2 o 3, aclara entre paréntesis, ese peso no genera una buena dureza? Bueno, yo entiendo que ahí ha habido, los cambios tienen origen en alguna alteración. Algo ha pasado en la fórmula, sea esto que son materias primas de diferente origen, o algo ha pasado en los procedimientos de elaboración del semi-elaborado, que nos conducen a este cambio que mencionan. Es decir, algo ha pasado, y no podría definir qué es lo que pasó, pero yo sí tengo experiencia en cambios de comportamiento en ciertos productos que eran muy estables en términos de respondían lote a lote durante años de igual forma, en términos de parámetros farmacotécnicos y en términos de parámetros analíticos, y por alguna razón, en general materias primas diferentes, de diferentes orígenes, comenzamos a tener problemas que antes no veíamos. Es por eso tan importante que nosotros debemos comprar las materias primas con especificaciones muy precisas y fundamentadas. Yo creo, ¿no?, que lo que plantea la cuestión esta, la pregunta esta, es o tiene que ver esencialmente con problemas de materias primas, aunque también podría ser de cambios en el procedimiento de elaboración, esto es, cómo se conducen las etapas del semi-elaborado y de la compresión. Bien, agregamos una más. Stephanie Marroquín pregunta, ¿el almidón de maíz se considera como un componente viscoelástico? Ya que he tenido problemas de decapado en formulación, pero no he intentado bajar su proporción, sino aumentarla para favorecer su disolución. El almidón de maíz es un diluyente de tipo plástico, como es la celulosa, por ejemplo. Y tienen una muy buena capacidad de deformarse y formar uniones buenas. O sea que yo creo que el almidón es un buen diluyente. Lo que también debo decir es que cuando uno va a trabajar en compresoras de alta velocidad, 2000, 3000 comprimidos, es ahí, a altas velocidades, donde el tiempo de compresión, el dwell time, se achica muchísimo. Ahí comienzan estos materiales a manifestar justamente esta dependencia del tiempo, esta viscoelasticidad. Entonces, nadie puede decir que el almidón sea un mal diluyente, pero si el almidón de maíz representa una muy alta proporción de nuestra fórmula y lo queremos hacer funcionar en altísima velocidad, allí podemos tener problemas. Lo mismo ocurre con las celulosas microcristalinas. No sé si... Sí, está claro. Sumamos una más, en este caso de Paula Ramírez Fernández, y dice, ¿a qué puede deberse que un producto aumente la dureza con el tiempo una vez tableteado?
Bueno, eso es interesantísimo y lo he vivido. Hay muchos casos donde el comprimido a tiempo cero, recién sacado, tiene una dureza, digamos, de 10 Strong Cop. Es emblistado y a los 2 o 3 meses, si queremos medir la dureza, encontramos que la dureza es, por ejemplo, 5 puntos más, 20 Strong Cop. Decimos, pero ¿cómo? Esto no era el valor medio que obtuvimos a tiempo cero en la compresión. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se endureció? Bueno, acá hay explicaciones físico-químicas muy complejas, pero que existen. Muchas veces hay una reestructuración del agua interna del comprimido, cristalizaciones que se dan, a pesar de que estamos hablando de sistemas sólidos. Estos sistemas sólidos tienen un contenido de humedad, tienen agua libre, y todos estos procesos pueden derivar en consolidación de nuevas estructuras que rigidizan, que fortalecen el comprimido. También, como es cierto, a veces la dureza decae, lo opuesto de lo que mencionaba la pregunta, ¿no? Pero son cambios post-compresión que implican transformaciones internas de la estructura y que obedecen, a veces son dependientes de cristalizaciones internas con los niveles de humedad mínimos que tiene un sólido granulado o una mezcla seca. Pero se da mucho con los azúcares, es muy frecuente que eso ocurra. Cuando hay un componente que tiene, no sé, azúcar, me refiero a manitoles, sorbitoles, pero sí, eso existe y una explicación podría ser esta que acabo de dar. Bien, ahora vamos a dar paso a continuar con el resto de la ponencia. Antes de dar paso al licenciado Arturo Hoyo para que lleve adelante la misma, le dejamos una encuesta de satisfacción. Nos va a servir porque nos nutrimos de las experiencias de cada uno de ustedes en materia de compresión. La consulta puntualmente y el disparador que establecimos desde aquí es cuál es el aspecto que más le interesa mejorar en la etapa de compresión. Van a encontrar 4 opciones y elijan una de ellas justamente para poder ayudarnos o retroalimentarnos justamente con esas experiencias. Seguramente lo contactaremos luego, como les contamos al inicio de la charla, a través de los canales de comunicación de info@patulup_sa.com y también de la cuenta de marketing @patulup_sa.com. La última, vinculado al canal de YouTube, si ustedes quieren suscribirse, allí van a encontrar los videos. Están las 3 primeras etapas del webinar, los 3 primeros simposios que llevó adelante el licenciado Arturo Hoyo. Con el correr del mes de agosto vamos a subir la segunda etapa, los 3 que vienen. Recordemos que el último será el próximo 10 de agosto. Pero los recordaremos esto mismo al cierre de la presentación. Ahora sí, sin más, lo dejamos con el licenciado Arturo Hoyo. Bien, entonces continuamos. Y acá quiero hacer un planteo de, bueno, la calidad de los comprimidos y la velocidad de producción, ambas cosas nos preocupan. ¿De qué dependen? Bueno, me gusta establecer 3 factores. Uno, obviamente, las características del semielaborado, que como hemos dicho, nos hemos preocupado porque tengan buenas calidades en términos de densidad, fluidez, compactabilidad, uniformidad. También nos preocupa, porque es un factor central, el tipo de compresora que voy a utilizar y cómo la voy a armar. Esto también es importante. Y por último, cómo voy a operar la compresora. Es decir, cómo voy a establecer las velocidades de la torreta, cómo voy a establecer las velocidades de la cargadora. Todo eso son variables y por supuesto, cómo voy a establecer los espesores de compresión y de precompresión, ¿no? Y además, cómo voy a manejar el sistema de monitoreo de fuerza de eyección y de control, es decir, medir fuerzas permanentemente y ver cómo esas fuerzas se pueden utilizar para mantener el proceso de compresión en estado de régimen, en estado estacionario, produciendo calidad de comprimido. Vamos a ver estos temas entonces. Los factores, rápidamente, ya conocemos el primero, producto semielaborado. Los atributos, no voy a discutir esto, ya lo hemos visto con detalle. El equipo, ¿cómo lo armamos? Plato, leva de llenado, seleccionar bien la profundidad que queremos. A veces que conviene una leva que
cargue más cantidad que una que esté al límite. Leva de dosificación, la cargadora con el tipo y número de estrellas y el herramental con su punzonería dada y la operación. Es decir, configuremos los parámetros de operación. Plato y su velocidad, cargador y su velocidad de estrella, ajuste de espesor de precompresión y ajuste de espesor de compresión. Vamos entonces ahora a una compresora rotativa Winca, última generación, cómo son sus partes y sus funciones, y acá entonces vamos a esclarecer un poco lo que ya venimos diciendo. Presentamos el plato. Este es el plato o torreta de una Winca que, bueno, en este caso, como podemos ver, tiene un sentido horario de giro. Aquí tenemos la cargadora. La cargadora es, como les decía al principio, es un componente que en los tiempos 30, 40 años atrás no existían, eran apenas unos distribuidores. Hoy tenemos cargadoras dinámicas del tipo que estoy mostrando aquí, es decir, con estrellas. Esas estrellas que ustedes ven aquí están dentro de esta caja, digamos, y están entre ellas entrelazadas y son las que están moviendo el polvo por encima de la matriz que viene a recibir el polvo que baja por la tolva de la máquina proveniente del bin que contiene el semielaborado. Entonces, la cargadora pasa a ser una herramienta central en el funcionamiento de esto. Entonces, primera parte, cargadora. Ahora, la cargadora va a trabajar con polvo que se ha cargado porque una leva de llenado, que es la que estamos indicando aquí, esa leva de llenado obligó al punzón inferior a bajar hasta un nivel dentro de la matriz y llenar masivamente. El llenado masivo lo hace la leva de llenado. ¿Y qué quiere decir llenado masivo? Bueno, pongamos un caso. Quiero tener un comprimido de 500 miligramos. ¿Ustedes creen que se va a cargar con la leva de llenado 500 miligramos? No. La leva de llenado masivo lo que va a poner es 600 miligramos o 550. ¿Por qué? Porque de esa forma se asegura los 500. ¿Y quién va a ajustar el nivel a 500? La siguiente etapa, el dosificado. ¿Qué es la leva dosificado? La leva dosificado es una estructura que va a levantar justamente al punzón inferior para que éste quede a nivel del RAS y el excedente que la leva de llenado masivo cargó sea retirado, con lo cual me quedan 500 miligramos. O sea que una se encarga, la leva de llenado, de hacer una carga excesiva y la otra de ajustarla, y por eso se llama leva de ajuste o leva de dosificación. Y ambas actúan secuencialmente, por supuesto. La siguiente etapa es, bueno, estamos tratando con polvos, con sólidos particulados, sean mezcla directas o sean granulados, que tienen densidades bajas. ¿Qué densidades? 0,45, 0,55, 0,6 en el mejor de los casos. Pero, ¿qué significa esto? Tienen aire. Si tienen aire, ¿qué pasa? Si el aire es conducido hasta la etapa de compresión, estaremos comprimiendo sólido, pero que tiene entre sus partículas aire, y eso no es conveniente cuando estamos trabajando a alta velocidad. Entonces, ¿qué pasó? Con las viejas máquinas compresoras de baja velocidad no había problema, pero cuando comenzamos a aumentar las velocidades, hubo que poner una etapa de precompresión, o sea, previa a la compresión, que eliminara gran parte del aire, del sólido particulado, para que llegara a la estación de compresión con la menor cantidad, de forma que la compresión fuese prácticamente una compresión libre de aire, que podría, si estuviese, generar estructuras internas que podrían debilitar el comprimido. Entonces la precompresión tiene ese objetivo, desairear, sacar la mayor cantidad de aire. Y eso es una variable que uno puede ajustar con el acercamiento. Acá es importante aclarar que la precompresión lo que hace es acercar el punzón superior, entra en la matriz, y el inferior sube dentro de la matriz, pero no llegan a deformar las partículas, simplemente las empacan mejor. Sí, claro que las densifican, pero no las deforman. Al densificarlas, el aire se escapa y eso facilita la siguiente etapa, que es la que estoy mostrando acá. La compresión o cuarta etapa, realizada con lo que denominamos las ruedas mayores, bueno, es la que va a aplicar
o va a generar un acercamiento de las puntas del punzón inferior y de la punta del punzón superior a un valor que nosotros solemos decir el valor H, el espesor de compresión, que es el máximo acercamiento que hemos establecido cuando configuramos. Y ahí es donde se va a desarrollar la fuerza que va a determinar deformaciones del material del semielaborado y va a generar las uniones que van a consolidar, que van a formar el comprimido, esa unidad monolítica que tiene una resistencia mecánica de dureza determinada. Ya veremos un poco más al detalle. Pero una vez que hemos logrado obtener el comprimido, la siguiente etapa es que el punzón superior se retire y el inferior suba por la leva de eyección y exponga el comprimido al ras del plato para que un derivador lo vuelque y lo mande a el seleccionador de comprimidos de acuerdo a lo que corresponda. ¿Por qué digo esto? Porque esto que estoy mostrando acá es la etapa 6, la selección de los comprimidos. Me dirán, ¿pero qué es esto de la selección de comprimidos? Bueno, en realidad los comprimidos podrán tener 3 niveles. Pueden ser que quiera yo muestrear comprimidos para hacer un control de proceso, puede que ocurra descarte porque están fuera de peso, y esto ocurre automáticamente, o puede ser que los comprimidos, que es lo que ocurre normalmente, salgan en peso y esto vaya a alimentar nuestras cajas o nuestros tanques de comprimido obtenido. Pero, entonces, son 6 etapas las que tenemos que considerar, desde el llenado masivo, el ajuste dosificado, la desaireación, la consolidación en la compresión, la eyección y la selección. Obviamente, en un proceso que anda perfectamente bien, todo irá por el canal de peso bueno. Eventualmente algún comprimido será descartado por fuera de peso y cuando querramos tomar muestras a través del touchscreen de la Vinca, podemos tomar muestras. Así que esto es más o menos la configuración a grandes rasgos de la compresora rotativa Vinca. Ahora quiero comentarles que este tipo de compresora es como el 99%, 99,9% de las compresoras que existen en el mundo. Se llaman compresoras a espesor constante H. ¿No? ¿Y qué significa? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque bueno, también existen algunas muy especiales compresoras que son a densidad constante, no a espesor constante, que se usan sobre todo en algunos aspectos de energía nuclear, pero que no tienen algunas complejidades y no viene al caso describirlas, pero sí quiero decir que las compresoras como la Vinca son compresoras a espesor constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia entre la punta del punzón inferior y la punta del punzón superior, como estoy mostrando aquí, la definimos de antemano nosotros. Es decir, nosotros queremos que en el estadio 4, en la compresión, los polvos se compriman a un espesor constante, por ejemplo, H, que puede ser 2, 3,2 milímetros. Eso lo definimos nosotros de acuerdo al producto. Para hacer eso, ¿qué tenemos? Servomotores y que lo que van a hacer es configurar el valor y darnos un valor de H constante. Todos los juegos de matrices punzones que pasen por ahí, imaginemos tenemos un plato de 40 estaciones. En un ciclo van a haber pasado 40 matrices con 40 punzones superiores e inferiores. Todos los punzones se van a ver acercado a H igual 3,2 milímetros, constante para todos ellos. Esto es muy importante decirlo, aunque parece una obviedad, pero es importante. Lo que no es constante es el peso. Como dijimos, hay fluctuaciones inherentes a las propiedades de fluidez. Los polvos tienen una fluidez y bueno, en ocasiones hay variación. En ocasiones no, siempre hay variación. Uno pretende un peso de 500 miligramos y seguro que va a obtener comprimidos dentro del rango del más menos 5%. De hecho, todas las farmacopeas establecen estos rangos de variación como tolerancias normales. Entonces, ¿qué tenemos aquí? H constante y peso variable.
Y acá entonces les quiero decir que la fuerza de compresión que se va a desarrollar, fíjense que hablo de, no aplico una fuerza, la fuerza se desarrolla como consecuencia de que hay un espesor y hay una masa de polvo o de granulado. Esa fuerza de compresión desarrollada es función, obviamente, del peso que haya cargado esa matriz y de el espesor que he definido cuando configuré al inicio del proceso la distancia. Ahora, como sabemos que H, ese espesor es constante una vez que lo hemos definido, nos queda que la fuerza de compresión es directamente proporcional al peso. Y esto es un principio fundamental que los farmacéuticos, los bioingenieros se dieron cuenta hace mucho tiempo, que se podía inferir el peso a partir de la fuerza de compresión que se desarrollaba. Como la fuerza de compresión que se desarrolla en cada una de las 40 matrices, en cada uno de los minutos de un proceso que puede durar muchas horas, se puede medir, uno por uno se puede medir todas las compresiones, la fuerza que se desarrolla, en lo que se llama loop permanente. Entonces, si sabemos que entre fuerza de compresión y peso hay una relación lineal, ¿por qué no la establecemos? Y después, midiendo la fuerza de compresión, sabremos qué comprimido está en peso y qué comprimido no lo está. Bueno, este concepto en la VINCA está establecido y que tiene un sensor de deformación llamado strain gauge, que lo que hace es medir la fuerza de cada una de las compresiones. Entonces, si las fuerzas están dentro de los rangos normales, bueno, el comprimido estará dentro de pesos normales. Y cuando los pesos cuando las fuerzas sean o muy por encima o muy por debajo del rango, estaremos fuera de peso. Y ese es el concepto que utiliza VINCA para justamente controlar de forma automática y permanente el peso de cada uno de los comprimidos que elabora. ¿Sí? ¿Y qué hace el strain gauge cuando mide la fuerza? Le avisa, manda una señal al servomotor cuando hay necesidad de un ajuste. ¿Y eso qué hace? Ajusta la leva de dosificación. Recuerdan que, así como la leva de llenado masivo ponía más de 500 miligramos, 600, 620, la leva de dosificación buscaba ajustar a 500. Pero ese ajuste más fino lo va a hacer también en función de lo que le diga esta señal emitida por el strain gauge, que es función de la fuerza de compresión. Esto que digo quizás lo terminemos por cerrar con las siguientes filminas. Aquí está la relación entonces, esta relación lineal entre la fuerza de compresión y el peso de los comprimidos. Por ejemplo, el peso en esta gráfica, fuerza-peso, es nominal 500 miligramos. Para 500 miligramos hay una fuerza de compresión, cuando la altura es h, constante, de 450. Para más 5% de ese peso, es decir, 525, es 500 kilos. Y para menos 5%, es decir, 475, es 400. Ahí tengo el rango. El rango de variación de fuerza está entre 400 y 500. Mientras mis comprimidos estén entre 400 y 500, los pesos van a estar en el rango del más menos 5 que me exige la farmacopea, que es justamente para este peso más menos 5. ¿Sí? Entonces estamos estableciendo esta ley. Fuerza de compresión es proporcional al peso. Si yo soy capaz de medir la fuerza de compresión, soy capaz de inferir el peso. Si a su vez puedo conectar esa señal al dosificador, puedo regular el dosificado y ajustarlo en caso de necesidad. ¿Y cuáles son esos casos? Bien, 3 posibilidades. La primera, imaginemos que las fuerzas de compresión que mide el strain gauge en cada una de las compresiones fluctúan dentro del rango de tolerancia especificado, que decíamos entre 400 y 500. Bueno, no hay tendencia, no hay nada, no hay acción. El strain gauge no manda ninguna señal y no hay ninguna modificación de la leva de dosificado, porque está todo bien. Ahora, ¿qué pasa si las fuerzas de compresión
aún dentro del margen de tolerancia, comienzan a mostrar una tendencia, es decir, comienzan a subir o comienzan a bajar, acercándose a los límites. Bueno, ahí la CPU ya toma nota y envía una señal de ajuste a la leva de dosificación para que se acomode, sube o baja, dependiendo de si hay mucha fuerza o hay poca fuerza. Ahora vamos a ver el ejemplo. Y finalmente, si la fuerza de compresión que está midiendo el strain gauge es mayor que la fuerza máxima o es menor que la fuerza mínima, la CPU directamente le dice, descartemos el comprimido. ¿Y por qué? Porque esa fuerza fuera de rango es un comprimido fuera de rango de peso. Vamos a ver así. Esta gráfica que muestra la fuerza que está midiendo el strain gauge en cada uno de los comprimidos que están saliendo. Acá, bueno, obviamente hice un ciclo de tiempo, pero esto es natural. Suben, bajan sin ningún tipo de tendencia y está bien, es así, es correcto, anda muy bien el sistema. Pero fíjense aquí, tenemos este fenómeno. Estamos muy bien, pero de repente puede pasar lo siguiente, que haya una tendencia. Una tendencia. ¿Ven la tendencia? Esa tendencia hace que a poco más de seguir se salga del rango establecido. Entonces es ahí donde va a haber una señal de ajuste y la leva, en este caso la leva de dosificación, va a tener que ascender. ¿Para qué? Para que se cargue un poco menos de polvo. Para que se cargue un poco menos de polvo y el peso entonces vuelva a entrar en un rango más acomodado y vuelva a estar así. Pero también puede pasar lo siguiente, este hecho que estoy marcando acá, ese comprimido, ¿qué pasó con ese comprimido? Se fue de fuerza, se fue muy por encima de 500. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, lo errático del flujo de polvo a través de las tolvas, el llenado en la cargadora, pudo determinar que, bueno, se llenó de más, un poco más de lo que venía llenándose. Eso puede ocurrir. En este caso, lo que va a ocurrir es un descarte del comprimido. Es decir, la CPU va a mandar una señal, habiendo leído el strain gauge, y le va a decir, descártese este comprimido. Ahora vamos a ver un poco más el detalle de esto. Después entra en régimen de vuelta. Vuelve a andar bien. A ver. Vuelve a andar bien. Y queda establecido el régimen. Bien. Entonces acá tenemos el plato de la vinca con sus componentes, ya los hemos conocido. Imaginemos que, bueno, empezamos un proceso y obviamente se mide la fuerza de compresión, ¿no? Pero, perdón, el strain gauge da la señal a la CPU y claro, nosotros la CPU de la compresora ya la hemos cargado con especificaciones. ¿De qué? De fuerza de compresión que esperamos tener para el peso equivalente. Y además le estamos diciendo qué tolerancia en la fuerza tendremos, cuál será la fuerza máxima y mínima que toleraremos para el rango de peso. Con esa información, entonces, la señal que venga del strain gauge, casos 2 y 3 de los mencionados anteriormente, podrán ser fuerza de compresión medida con tendencia, entonces, regulador de peso manda señal de ajuste a la dosificación, a la leva de dosificación, que se ajustará y tendrá que subir o bajar dependiendo de si el peso es excesivo o si es deficitario. Si es excesivo, la leva de dosificación sube para sacar un poco de polvo, si es deficitario, baja para cargar un poco más de polvo. Eso es tendencia. Ahora, si tenemos fuerzas de compresión por encima de la máxima o debajo de la mínima, esto directamente es señal de descarte por fuera de peso. Fuerzas por fuera de rango implican pesos por fuera de rango. Y entonces la selección es el descarte. Y el detalle aquí es que ese descarte se realiza justamente accionando una clapeta que abre el tobogán del medio, ¿no es cierto? Este que ven acá. Abre la clapeta y por acá va a salir el comprimido, que está fuera de peso, y los siguientes pocos
en el arco de giro específico, que seguramente pueden estar también comprometidos en peso. Y después la clapeta se cierra y en función de las medidas sigue dando producto seleccionado como peso correcto. Y este es el esquema de control automático, que da ¿qué cosa? Garantía de calidad. Ningún comprimido fuera de peso va a caer en el tanque de comprimidos buenos. Y esto es realmente un avance enorme porque, bueno, imagínense un comprimido fuera de peso, o uno o más comprimidos puede comprometer la uniformidad de contenido. Bien, además de la fuerza de compresión que la mide Vincat, la fuerza de eyección es otra fuerza muy importante que tenemos que, los farmacéuticos, los técnicos, tenemos que empezar a valorar. Es muy importante la fuerza de eyección, y esa fuerza de eyección es la que, bueno, justamente se requiere, y la hace el punzón inferior, para eyectar el comprimido y enviarlo a el tanque de comprimidos. ¿Por qué un valor excesivo de la fuerza de eyección puede afectar efectivamente al comprimido? Puede producir ruptura, laminado, decapado. Eso en cuanto al producto, pero una fuerza de eyección excesiva también puede reducir la vida útil del herramental. Me refiero a las cabezas, a los ángulos de las cabezas, desgastar los cuerpos. Esto en el largo plazo, si las fuerzas de eyección son muy elevadas, puede tener estos efectos. Obviamente va a desgastar también la leva de eyección y además, en un punto ya más crítico, podría tener consecuencias que la compresora quedara clavada. En general, bueno, en el caso de Vincat hay un límite previo a eso que la detiene para proteger a la máquina, pero son aspectos que hay que considerar. Y si bien la fuerza de eyección es muy baja, en general es mucho menor que la fuerza de compresión, tenemos que ver que este punto no es menor. Hay que estudiarlo bien y se estudia en el desarrollo del producto, porque las consecuencias las vemos en la compresión, en lo industrial, en lo productivo, pero el origen está en una inadecuada a veces formulación, ¿verdad? Aquí mostramos justamente la leva de eyección en sus 3 estadios. Ahí está la eyección, vista de frente, ahí está el comprimido y la eyección. La celda de carga, que ustedes ven acá en rojo, es la que detecta esa fuerza, la que mide esa fuerza permanentemente y nos está informando de cómo estamos. Fuerza de eyección que, si está en valores normales, nos quedamos tranquilos, pero que si vemos que aumenta, podemos estar en problemas. Ahora, ¿de qué depende la fuerza de eyección? ¿Por qué podría aumentar la fuerza de eyección? Bien, lo primero que quiero decirles, sin entrar en complicaciones, pero es que la fuerza de eyección, en primera instancia, depende de una fuerza radial residual que está en la pared de la matriz y que hace que el comprimido quede de alguna forma ajustado a la matriz. Quiero, para visualizarlo, esa flechita azul la quiero mostrar. Acá ven el punzón inferior y el superior. Y ahí ven esas fuerzas que de alguna forma lo retienen al comprimido. Entonces, esa es la fuerza radial residual. Y esa fuerza radial residual es directamente dependiente de esta fuerza, que es la fuerza de compresión. ¿No es cierto? La fuerza de compresión. Cuanto más fuerza de compresión apliquemos, más fuerza radial vamos a tener. Y si no relaja rápidamente, va a haber un residual que va a hacer que el comprimido quiera quedarse dentro de la matriz. Con lo cual, cuando se vaya el punzón superior, ya no haya fuerzas axiales, estas flechas verdes se hayan retirado, van a quedar todavía flechitas azules reteniendo el comprimido, y resulta que el punzón inferior está subiendo, con lo cual, ahí es donde el comprimido puede resentirse, decaparse, fracturarse, etc. Entonces, ese es un componente importante. Cuando hacemos mucha fuerza de compresión, tenemos mucha fuerza residual y podemos comprometer la integridad del comprimido. El segundo factor es la fricción que el comprimido tiene dentro de la matriz. Y ahí quiero mostrarles este esquema. Ahora el punzón superior se retiró.
y ahora estamos con un coeficiente de roce entre el comprimido y la matriz. Entonces, cuanto mayor sea esa fricción, mayor problema vamos a tener, mayor fuerza de eyección va a haber, y más deterioro del comprimido y también de la herramental va a haber. Obviamente que también depende de la geometría del comprimido, porque cuanto más corona, cuanto más espesor diámetro tenga, es decir, lo que se expresa en esta parte, que es la que tiene contacto con la pared de la matriz, obviamente más roce va a haber. Y por último, decirle que también la fuerza de eyección depende de la velocidad con la que comprimimos. Entonces, muchas veces, y esto acá hay que ser muy claro, en ocasiones, para ciertas formulaciones, la velocidad de compresión aumentada aumenta la fuerza de eyección, y en algunas formulaciones baja. En general, podemos decir que más velocidad de compresión, más fuerza de eyección, pero no siempre es así. Pero bueno, yo quiero destacar esto porque todos ponemos énfasis en la fuerza de compresión, y la fuerza de eyección es muy importante porque es el último estadio, es el momento en el que el comprimido, que ha estado sujeto a fuerzas enormes, axiales, de repente el punzón superior se retira y queda librado a otras fuerzas que todavía existen, y el punzón inferior, obligado por la leva de eyección a subir, puede romper, laminar, decapar el comprimido. Y esto no es menor, y de esto también depende la calidad del comprimido. Acá mostramos justamente en otra forma, en otro perfil, el fenómeno de eyección, y también decir que esto afecta a estos tres niveles, ¿no? Herramental, con vástagos con puntas dañadas, golpeadas, con matrices anilladas, que no dije nada, pero viene al caso. Imagínense que ustedes tienen un juego de punzonería, un herramental, que han usado durante, no sé, 100, 200, 300 millones de comprimidos, ¿no? Entonces, cada una de las matrices ha sufrido cientos de miles de ciclos de compresión que han hecho que se forme un anillo. Ese anillo, si bien micrométrico, es un lugar de alojamiento del comprimido, y después cuando el punzón sube, se siente, y sacarlo es difícil a punto de romper el comprimido. Entonces, los anillos son un problema también. Por supuesto que si el producto tiene características abrasivas, es otro problema, o el sticking, que es el pegado. Acá también muchas veces la solución para bajar la fuerza de eyección es la lubricación. Y por supuesto, podemos tener problemas de configuración de la máquina, frenos incorrectos, muy apretados, etcétera, etcétera. Bien. Por último, quiero mostrarles un caso de estudio, porque las compresoras rotativas Vinca, obviamente, producen comprimidos en cantidades, a velocidades muy grandes, cantidades industriales, pero además son equipos que permiten hacer otras evaluaciones. Por ejemplo, si ustedes quisieran evaluar la compactabilidad de un polvo o de un granulado, que es fundamental, porque es el semielaborado, están caracterizándolo, ese atributo tan importante, lo pueden hacer con una compresora developer y también con una compresora industrial, cuantificando esto. Y les quiero mostrar justamente un estudio que hemos hecho con una Vinca developer en la facultad de la Universidad de La Plata, en la Facultad de Ciencias Exactas, en la unidad de producción de medicamentos, con un grupo de farmacéuticos y alumnos, en la que nos propusimos hacer perfiles de compresión de polvos con el equipo. Y fíjense, la compresora, cargamos el polvo cuya compactabilidad queremos medir. ¿Y qué hicimos? Bueno, comprimimos y se comprimió a una fuerza dada. Se obtuvieron los comprimidos, y esos comprimidos a esa fuerza dada nos dieron una dureza determinada. Entonces acá tenemos un par de datos que es dureza del comprimido para una fuerza dada. Luego variamos el valor de H, lo hicimos más chico. Antes era 3, ahora es 2,8. Volvemos a obtener comprimidos, volvemos a medir la dureza, tenemos la fuerza. Y así vamos teniendo pares, dureza-fuerza, para este polvo. Con lo cual, somos capaces de hacer este tipo de perfiles que les muestro acá,
y acá se los amplío. Perfil de compresión de un polvo granulado donde se muestra básicamente la dureza del comprimido en el eje Y y la fuerza que se desarrolló en ese proceso de compresión. Y lo que vemos es que cuanto más fuerza aplicamos, más dureza tienen los comprimidos obtenidos. En este caso usamos diluyentes para simplificar la situación, pero es muy claro y es muy elocuente la gran diferencia de pendientes que tienen en comportamiento, por ejemplo, las celulosas microcristalinas abiceles, que es este conjunto, esta recta, muy parecida a todas ellas, muy buena compactabilidad, la pendiente es la compactabilidad, ¿no? Es decir, para una dada fuerza tenemos una dada dureza. Fíjense, imaginemos, para 4 kilonewton tenemos 16 strong cob si es celulosa, y tan solo 1,8, 2 si es lactosa tabletosa. Y para 4 kilonewton también tenemos una dureza de 4 si es la lactosa, la mezcla entre la lactosa y la tabletosa. Entonces quiero decirle, así como nosotros hicimos diluyentes, también hemos hecho granulados, pero ustedes si quieren probar preliminarmente la respuesta que van a tener en su semielaborado, cargan la tolva, hacen variaciones del valor H, saca comprimidos, miden la dureza y después grafican los valores de la dureza de los comprimidos para cada una de las fuerzas. Y ya van a tener idea de qué fuerza van a requerir para tener un comprimido de tal o cual dureza de acuerdo a lo que ustedes consideran necesario. Bueno, esto simplemente como un caso de estudio y de aplicación que me parece que es fundamental comentarlo y que ofrece la Vinca claramente como recurso galénico. Así que bueno, finalmente el concepto que permanentemente establecemos es que la calidad del producto y la eficiencia de los procesos dependen de la tecnología, eso no hay duda. Mejor tecnología seguramente es mejor calidad, mejor productividad, pero no alcanza con la tecnología. Y a este triángulo conformado por tecnología, pero también por materias primas y fórmula, y también por procedimiento de elaboración. Lo que queremos decir es que podemos tener la mejor de las compresoras, por ejemplo, en este caso rotativa, pero si no tenemos un semielaborado bueno, y para eso necesitamos buenas materias primas, tenemos que saber seleccionar esas materias primas, saber cómo comprar esas materias primas, cómo componer la fórmula, cómo obtener el semielaborado. Todas estas cosas son fundamentales. De nada serviría tener tecnología si no tengo buenas materias primas y buena formulación. De nada serviría tener tecnología y buenas materias primas y formulación si no sé conducir adecuadamente el procedimiento de elaboración. En este caso, la compresión, por ejemplo, hay que conducirla muy, muy finamente. Es decir, ajustar todas estas variables que hemos establecido para que, andando a la máxima velocidad, la calidad del producto sea la mejor. Así que bueno, cerrando con este esquema muy teórico, pero a la vez también muy de aplicación, yo quedo atento, les agradezco por la atención y quedo atento a las preguntas que quieran. Bueno, gracias Arturo por la exposición y la claridad, como siempre, de los conceptos que esgrimiste a lo largo de esta charla. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Federico Carranza nos pregunta en el ítem de capado, compresión, ¿cómo se produce y qué diferencia tiene con el capado de eyección? Correcto. El decapado de compresión es aquel que obedece, o que ocurre en realidad, en la etapa de compresión. ¿Recuerdan la etapa 4? Cuando punzón superior e inferior se acercan a la altura H, se desarrolla una fuerza, hay deformación y se consolida el comprimido. ¿Qué pasaría si ese polvo tiene baja compactabilidad? Bueno, si tiene baja compactabilidad, lo que tendré que hacer es aplicar más fuerza. Y entonces, al aplicar más fuerza, esas fuerzas que estoy aplicando, axiales, van a generar fuerzas residuales. Y esas fuerzas residuales son, como les decía, aquellas que van a atrapar al comprimido y van a hacer que cuando se eyecte,
se rompa, se lamine, se decape. Inclusive, muchas veces pasa que uno obtiene un comprimido perfecto y el comprimido sale al tambor de recepción y al poquito tiempo, o cuando hago la friabilidad, se abre ahí. Bueno, eso es decapado en la compresión. El decapado en la eyección ocurre esencialmente cuando hay un forzamiento por anillos o por excesivas fuerzas radiales. Son las dos posibilidades que tenemos. Lo más usual es la primera, que la compactabilidad es tan baja que el comprimido no termina por consolidarse y entonces en la friabilidad se abre. Y si es necesario aplicar muchas fuerzas, eso se va a manifestar como decapado en la eyección. Son alternativas que se pueden dar. Sí. Vamos a sumar una nueva pregunta. En este caso está más vinculada a nosotros, Arturo. Dice, tengo una duda respecto de la cargadora, si no tienen algún video donde se pueda apreciar cómo reparten las estrellas que llevan la caja. Nosotros vamos a compartirle a Edgar un video que está en nuestro canal de YouTube, el Patrup. Dicho sea de paso, invitamos a todos ellos, a aquellas personas que hayan participado de este simposio y a los que van a participar en el futuro, a que visiten justamente nuestro canal de Patrup. Se suscriban y activen la campanita con las notificaciones, así cuando subimos nuevos videos se los puede notificar de ellos. Así que respondiendo a la consulta de Edgar, ahora el cierre del webinar y por este medio le vamos a compartir el vínculo para que lo pueda visualizar, y también, como le dijimos en el pasado, pueden hacernos llegar sus consultas a la cuenta de info@patrup_sa.com. Fernando Morales desde México suma, en el proceso de mezclado final, ¿cómo impacta en la compresión y cómo en el test de disolución posterior? Correcto. Aclaremos lo siguiente, el mezclado de los sistemas sólidos particulados, mezclas directas o granulados, el mezclado tiene dos tiempos. El primer tiempo, donde mezclo todos los componentes menos el lubricante. Ahí, evidentemente, no hay gran riesgo de mezclar más o menos tiempo, más o menos velocidad. Obviamente tendré que ver de que no haya segregación, pero bueno. Ahora, en el segundo tiempo de mezclado, es decir, en la etapa donde sí aplico el lubricante, ahí tengo que tener grandes cuidados. ¿Por qué? Porque los lubricantes que los farmacéuticos usamos son, en general, de carácter hidrofóbico. Son cadenas hidrocarbonadas que repelen el agua. Son excelentes lubricantes. Pero ¿qué pasa? Imaginemos que vamos a hacer una mezcla de nuestra mezcla directa, vamos a agregarle el estearato de magnesio y vamos a mezclar durante mucho tiempo a mucha velocidad. ¿Qué vamos a lograr con eso? Vamos a lograr que el estearato de magnesio se distribuya en láminas muy delgadas a punto de formar en ocasiones lo que se llaman monocapas hidrofóbicas, que lo que determinan es que las partículas de nuestra mezcla están con una, digamos, interposición hidrofóbica que les dificulta unirse con otras partículas. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Comprimidos con menos números de uniones y por lo tanto la dureza del comprimido va a ser menor. Esa dureza menor es consecuencia de esa hidrofobización al mezclar mucho tiempo o a mucha velocidad. Pero, paradójicamente, como siempre digo, estos comprimidos que ahora no son tan duros, sino que son más blandos, tienen otro problema. Y tienen dificultades en mojarse. El agua no se infiltra fácilmente para poder activar al superdesintegrante en su interior y romper el comprimido para liberar el activo y que éste comience a disolverse. ¿Y por qué el agua no puede entrar? Y en realidad porque entra, pero entra con dificultad, porque hay muchos territorios hidrofóbicos, porque mezclé mucho tiempo, dispersé mucho el estearato. Y esto, como consecuencia, trae que tengo comprimidos de baja dureza que se disgregan lentamente, que liberan lentamente el principio activo, los cristales, y entonces retardan el proceso de disolución, con lo cual, finalmente, no cumplo
con especificación de disolución, por un problema que debí reconocer tempranamente. Yo no puedo lubricar, es decir, mezclar con lubricante mucho tiempo y a mucha velocidad. Esto es todo un capítulo de estudio impresionante que se puede hacer, ¿no? Hay consecuencias terribles de esto, pero bueno, esa es la explicación que podemos dar, que es la más común y que en ocasiones determina que ese lote hay que directamente tirarlo. No se puede recuperar, porque no se puede reprocesar, porque los comprimidos ya hidrofobizados, por más que los muela, van a tener el componente hidrofóbico adentro, va a ser peor. Con lo cual hay que ser muy cuidadoso. Bien, dos preguntas en uno. Andrea Calderón pregunta, ¿qué factores pueden causar que una tableta, al ser expulsada de la matriz, se genere un exceso en el borde que se cae al momento de recubrir? Esa es una. Y la segunda es, ¿cuáles podrían ser las causas que haya desgaste en los bordes del comprimido, a pesar que ésta tenga una dureza adecuada? Esa es la segunda. Sí, entiendo que la primera, entiendo, se llaman las rebabas del comprimido. Las rebabas del comprimido tienen como origen que las caras del punzón están desgastadas, entonces se pierden los biseles y el comprimido formado queda con esa pequeña figura de sólido que al desprenderse muestra ese borde erosionado. Entonces, eso tiene, el origen de eso es que la punzonería ya está gastada. O es muy vieja, o ha sufrido muchos pulidos o inadecuado pulido. El pulido de los punzones es todo un capítulo muy importante, ¿no? Entonces yo lo que digo es que en esos casos el aspecto del comprimido va a estar comprometido. Sería lo de menos, en principio. Ahora, imagínense ese comprimido si después lo tenemos que recubrir. Ahí ya hay un problema más grave. Y no les digo si ese comprimido lo tenemos que recubrir con una película de tipo entérica, que es funcional y que no debe tener ningún tipo de fisura. Ahí estamos ante un problema grave. Entonces, yo lo que diría es que cuando aparecen comprimidos con rebaba, miremos la punzonería, y si está muy desgastada directamente, es irrecuperable, hay que renovar la punzonería. Creo que respondí las dos partes, no estoy seguro. No, la segunda era cuál podrían ser las causas que haya desgaste en los bordes del comprimido, a pesar que tengan la dureza adecuada. Bueno, justamente, el punzón desgastado me va a dar un comprimido perfectamente duro, con muy buena dureza. Pero al estar desgastado forma la rebaba, porque, digamos, queda el espacio del bisel, que ahora no está, queda formado en el momento de la compresión. El comprimido está con una dureza fenomenal, pero tiene rebaba. Esa rebaba, cuando pasa por el desempolvador, se va rompiendo y me va quedando erosionado. La dureza es fenomenal, es muy buena, pero el aspecto es malo. Perfecto. La última llega a través de Julián Martínez. ¿La formulación podría influir en el pegado? Definitivamente sí. Digamos, un componente que puede generar sticking, pegado, es el principio activo, sobre todo cuando está en proporciones altas, 10, 15, 20 o más por ciento. Hay principios activos como las vitaminas, los fibratos, y bueno, ahora no tengo presente, pero hay muchos que tienen tendencia a pegarse. Entonces, por más que uno les ponga los mejores diluyentes, corre el riesgo de que haya pegado. Entonces ahí hay maniobras que se pueden hacer, que son las premezclas con materiales como, por ejemplo, materiales de alta superficie, que traten de absorber ese principio activo. Me refiero, por ejemplo, a los dióxidos de silicio coloidal, se usa muy a menudo. Entonces, bueno, de alguna forma se puede mejorar el desempeño. Por supuesto que también vamos a tener que lubricar, eso no hay vuelta, pero si yo, de alguna forma, neutralizo parte de la propensión a pegarse con dióxido de silicio coloidal en un porcentaje que está entre 0,5 y 1, más o menos, y además lubrico adecuadamente, sin excederme, por supuesto, probablemente consiga una mezcla bien lubricada
que no se pegue en el curso de la compresión. Perfecto, Arturo. Como siempre, muchas gracias a todos aquellos que dejaron su consulta. Les recordamos que el próximo encuentro va a tener lugar el 10 de agosto, donde vamos a abordar el sexto y último de esta serie de webinars titulado Recubrimiento de comprimidos, y que sus consultas, como les contamos a lo largo de este simposio, las pueden llevar adelante a través de info@patgroup-sa.com. Desde ya, muchas gracias a Arturo en particular por el tiempo y al resto de los participantes que nos acompañaron a lo largo de esta hora y media de este seminario. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Felicitaciones, Arturo, por la simpleza y claridad en todos los webinars. La verdad que yo siempre conocí a Arturo Oya, el productor en Laboratorios Vago, pero bueno, lógicamente no estudié farmacia, nunca fui tu pero de haber estoy impactado con el Arturo Oya, el docente. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao.